sonido, sí, sí. Hermanos, buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Ruego siempre que se me da este espacio, ruego siempre al Señor para que se glorifique en nuestras vidas y la palabra cumpla el propósito por el cual viene a nosotros. No hay ninguna duda de que el Señor Jesús es el Mesías. Eso lo enseña la Biblia. El Cristo, el ungido de Dios, enviado por el Padre a un mundo sumergido en pecado y que además lo odiaba. El Señor había venido a morar en medio de los hombres, a traerles buenas nuevas de salvación, a poner a los hombres en paz con Dios y a darles esperanza de vida. Esto lo vemos en los evangelios, en la medida en que el Señor se desplazaba de un lugar a otro en Jerusalén. Y vemos cómo, aparte de que les enseñaba el evangelio a las personas, también les manifestaba su poder hasta el punto de hacer evidente a través de muchas señales. Sanó a un leproso, resucitó a la hija de Jairo, expulsó demonios, sanó a un sordo y tartamudo, calmó una tormenta, curó a un siervo del centurión, alimentó a una multitud con 7 panes y unos pescados, etc. Incluso también salvó a muchas personas, incluyendo a sus apóstoles, sacando de esta lista a Judas Iscariote, el traidor. Salvó al ciego Bartimeo, a la mujer pecadora que regó sus pies con sus lágrimas, a María Magdalena, etc. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ser salvos por el Señor! Sin embargo, todas estas obras las realizó el Señor antes de ser capturado para ser crucificado. Ahora, luego de que al Señor lo capturan, lo condenan, lo llevan para que le den látigos y además lo obligan a cargar la cruz, yendo como un moribundo sin fuerza camino a la crucifixión. Y una vez está crucificado, muchos pensaron, aquí no hay nada más que hacer. Ya este hombre está allí crucificado, sin moverse, sin fuerzas, cansado, maltratado. Sí, se puede pensar así del Señor. Y lo vemos que muchos pensaron. Pero tú, creyente, no pienses así. Porque recuerda que quien está allí crucificado es el Señor Jesucristo. Y en el pasaje que estudiaremos en esta mañana, veremos, hermanos, que el Señor, aún estando allí crucificado, sigue siendo un poderoso Salvador. Acompáñenme a Lucas capítulo 23 y leemos la porción que leyó nuestro hermano Luis, del 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Síganme allí en sus Biblias, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El título para esta enseñanza que le he puesto es El poderoso Salvador Jesús. El poderoso Salvador Jesús. Y veremos 3 hechos que ocurren en torno a la crucifixión del Señor. Veremos en primer lugar los ataques que recibió. Luego veremos la salvación que realizó. Y en tercer lugar veremos las promesas que hizo. Los ataques que recibió, la salvación que realizó y las promesas hechas por el Señor. Veamos en primer lugar los ataques que recibió. Versículo 39 de Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ante los ojos de los hombres podemos encontrar sin duda alguna diferencias entre las personas que han participado en todo lo que tiene que ver con el arresto, juicio, condena y crucifixión del Señor Jesús. Herodes, por ejemplo, era un rey
Por tanto, era un hombre poderoso e importante. Poncio Pilatos era un gobernador, también un hombre con poder e importancia en esa sociedad. Los líderes religiosos eran las personas más reconocidas del pueblo judío. El pueblo eran las masas que los líderes judíos debían tener bajo su control para mantener así su fama y su prestigio. Y los malhechores que aparecen ahora en la historia eran personas despreciadas por la sociedad. Vean entonces las diferentes formas como podemos ver a estas personas. Pero ante los ojos de Dios, el filtro que verdaderamente vale la pena considerar, todos eran lo mismo: impenitentes, impíos, incrédulos que aborrecían al Señor. Y estaban tan coordinados en ese odio que vamos a ver ahora que los dos malhechores que estaban crucificados con él van a seguir la misma dinámica de insulto y burla de las autoridades judías y del pueblo hacia el Señor. Ahora, la palabra malhechor que aparece en el texto se refiere a alguien que hace lo malo, malhechor. Es decir, es aquella persona que comete un delito, que viola las leyes penales y que además lo hace de forma habitual. El estilo de vida del malhechor gira en torno a violar las leyes una y otra vez. Incluso el Señor Jesús está crucificado junto con ellos precisamente porque era visto como un malhechor. Juan capítulo 18, versículo 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, ¿ven?, no te lo habríamos entregado. Así que tenemos a tres personas crucificadas en estos momentos, a dos malhechores y al Señor Jesús, el cual, según los hombres, también era un malhechor. Y lo que va a suceder ahora, según el Evangelio de Lucas, en este texto, es que uno de los dos criminales que está allí, crucificado, comienza a injuriar al Señor, es decir, a criticarlo con dureza, a reprenderlo, a difamarlo, a tratarlo mal, a burlarse de él. Aunque en Mateo capítulo 27, versículo 44 y Marcos capítulo 15, versículo 32 indican que inicialmente los dos bandidos crucificados estaban juntos injuriando al Señor. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, fueron las palabras que le dijeron estos hombres. Todas las burlas, todos los malos tratos que recibió el Señor de parte de las autoridades judías, del pueblo y ahora de los malhechores, se debió en estos momentos al hecho de que el Señor no se podía salvar a sí mismo. Eso pensaban ellos. Él no podía hacer nada allí crucificado para impedir su muerte. Si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, rescátate a ti mismo de este peligro de muerte en el que estás. Y también líbranos a nosotros para que no muramos. Esto es pura burla y blasfemia. Ellos no creían en él. Para estos hombres el Señor era un débil moribundo que no tenía ningún poder como para hacer algo por sí mismo y mucho menos por los otros. No lo conocían. Ellos no sabían lo que hacían, como ya dijo el Señor en versículos anteriores. Miren, el Cristo no vino a este mundo a cumplirle los caprichos pecaminosos a los hombres incrédulos. Bájate de la cruz para que creamos. Sálvate a ti mismo. No. El hecho de que los religiosos judíos, el pueblo, los soldados romanos y los dos bandidos crucificados no creyeran en el Señor, esto no le resta nada a la verdad. La verdad sigue siendo la misma. El Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo, fue destinado como el Cordero de Dios que vendría a morir en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de su pueblo. Él no iba a bajarse de allí. Él iba a quedar en la cruz hasta el momento de su muerte. ¿Y por qué? Porque con su muerte traería vida a los suyos, vida espiritual, vida abundante. Y con toda confianza podemos decir de aquellas personas que han recibido esta vida, que en el interior de ellos fluyen ríos de agua viva.
Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se hizo maldición por su pueblo. Es por eso que él debía morir en la cruz y cumplir su propósito por el cual vino a esta tierra, dar su vida en rescate por muchos. Así que lo que muestran estas burlas y ataques del Señor de parte de los dos bandidos crucificados es cuán lejos están de Dios y cuán perversos, cuán esclavos del pecado son. Eso es lo mismo que pasa hoy en día con las personas que tienen en poco al Señor. Lo aborrecen, lo desprecian, incluso se burlan de Él. Es por eso que no lo buscan, porque no se ven como pecadores que necesitan arrepentirse y creer en Él. Ahora, la Biblia nos enseña que varias de las personas que estuvieron allí en la crucifixión del Señor y que seguramente se burlaron de Él, fueron salvas. En Mateo, capítulo 27, versículo 54, el centurión y los soldados que dirigía también llegaron a la fe en Jesucristo, igual que muchos de los sacerdotes, según Hechos 6, 7. Posiblemente incluso algunos de los gobernantes. Pero lo que más sorprende es la salvación de uno de los dos malhechores que estaba junto a él, lo que nos muestra que el Señor Jesús es un poderoso Salvador. Ahora vamos al segundo punto, hermanos. Ya vimos entonces los ataques que recibió. Veremos ahora la salvación que realizó. Punto 2, la salvación que realizó. Sin duda alguna, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es por eso que ningún ser humano, al ver las obras de misericordia de Él en favor de los hombres, puede salir y decirle, ¿qué has hecho? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? No. Ningún ser humano puede atrevidamente decirle eso a Dios. Y como Dios soberano que es, Él puede hacer lo que quiera con sus criaturas. Por lo que decidió obrar en el corazón de uno de los dos malhechores que estaban atacando y burlándose de Él. El Espíritu Santo vino a morar en la vida de este hombre, regenerándolo, transformándolo, dándole una nueva vida, lo que se hará evidente primero que todo por las palabras de reprensión que le hará a su compañero malhechor. Versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Imagínense nomás la escena. Los dos incrédulos malhechores juntos están atacando y burlándose del Señor, cuando de repente uno de los dos detiene su insulto. Seguramente guardó silencio por unos instantes y con toda seguridad ya Dios había obrado en el corazón de ese hombre, para que ahora no insulte al Señor Jesús, sino que lo respete. No lo odie, sino que lo ame. No dude que Él es el Cristo, sino que crea que Él es el Cristo de Dios. Es por eso que lo que este hombre va a hacer ahora, lo hará como creyente. El Señor ya no está crucificado con dos bandidos, sino con un bandido y un creyente. Y es precisamente este creyente el que le va a criticar duramente, va a amonestar al malhechor crucificado para que deje de hacer lo malo al insultar al Señor. Es como si le dijera, estoy en total desacuerdo con lo que haces. Deja de hacer eso, para allá. Este hombre estaba impactado, horrorizado por la manera tan mala e injusta como era tratado el Señor. Es por eso que le continúa diciendo, tú igual que Él, fuiste condenado a morir en la cruz. ¿Acaso no tienes miedo de Dios? Y esto es algo que en estos momentos tiene que ver con ellos dos. El persistir en pecar. Oigan bien para aquellos que se deleitan en pecados ocultos. El persistir en pecar
puede llevar a que Dios le dé lo que se merece, que derrame su ira sobre esta persona y venga juicio sobre sus vidas. Si el otro no tenía miedo de ser condenado al infierno, este hombre sí. Él tenía temor de caer en las manos del Dios vivo. Este hombre comprendió que una cosa es ser juzgado por los jueces humanos y otra muy distinta infinita, peor, es lo que pueden esperar a causa de sus pecados de parte del juez divino. Lo que sin duda alguna nos llevó a aferrarse al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y noten lo que pasa con las personas incrédulas. Esto es lo que pasa con las personas incrédulas. No les importan las bendiciones de Dios, como tampoco sus amenazas. Pero el Señor va a advertir las terribles consecuencias de rechazarlo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Incrédulo, ¿no tienes temor de ofender a Dios? Recuerda que te puede destruir si insistes en tu pecado y una vida apartada de Él. La segunda evidencia de la conversión de este hombre está en el hecho de que reconoce su pecado. Versículo 41 de Lucas 23. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Con esta expresión, este hombre está evidenciando verdadero arrepentimiento. Al estar reprendiendo al otro y al reconocer que los dos sí merecen estar allí crucificados y merecen morir allí, él está reconociendo avergonzado su pecado, su maldad, su culpabilidad por violar la ley de Dios. Y aunque éste esté siendo justamente castigado por los hombres, él sabe muy bien que principalmente ha pecado contra Dios. Esta es la misma actitud que vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el joven, después de entrar en razón, afirmó en Lucas 15, versículos 17 y 18, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Vean, principalmente contra Dios y contra ti. Este joven está reconociendo adolorido su pecado. Y en Lucas capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano, en el versículo 13 se muestra la actitud del publicano. Miren, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre. Lo cambia de tal manera que ahora reconoce su pecado, se duele por él, se aparta de él y se vuelve hacia Dios. Eso es lo que está pasando con este hombre en la cruz. Además, él sabe que no puede pagar por sí mismo su deuda a Dios, que no tiene nada que ofrecerle. Y lo que necesita es misericordia. Gracia para escapar de la condenación y ser perdonado. He aquí un hombre que llora por su pecado y que es pobre en espíritu. Y la tercera evidencia de la conversión de este hombre está en el hecho de que él evaluó su condición pecaminosa como también el carácter del Señor Jesús. Por lo que dijo, mas este ningún mal hizo. Esto es un reconocimiento de que el Señor Jesús era inocente de cualquier delito. Sabía que el Señor no había hecho nada malo para merecer este castigo que estaba recibiendo.
aunque las autoridades judías, el pueblo y los romanos estaban tratando al Señor como un criminal, este hombre sabía que él no era un criminal. Ninguna acción indebida había cometido o que fuera motivo de reprensión. Además de eso, no le cabía la menor duda que el Señor era puro, perfecto, sin mancha, sin pecado. Definitivamente este hombre conocía al Señor Jesús. Esto lo reconoció este hombre de tal manera que va a dirigirle las siguientes palabras. Y dijo a Jesús, versículo 42 de Lucas 23. Y dijo a Jesús. Recuerden que este hombre está crucificado junto al Señor y al otro malhechor. Y sabía que la hora de morir estaba cerca. Está viendo allí al Señor moribundo, débil, inocente. Sin embargo, la idea aquí de esta frase es que este hombre humildemente se dirige a él diciéndole su nombre, Jesús. Es decir, Salvador. En Mateo capítulo 1, el ángel le dijo a José que el niño que nacería de María habría de llamarse Jesús. ¿Y por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Quiero que miren, hermanos, la fe de este hombre. Él sabía, él creía con todo su corazón que Jesús era el único que lo podía perdonar. El único que lo podía librar de la ira venidera. El único que lo podía rescatar del peligro en el que se encontraba a causa de sus pecados. El único que lo podía justificar. El único que lo podía reconciliar con Dios. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Porque no hay bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Este hombre no tenía ninguna duda de que el Señor Jesús era un poderoso Salvador. Y además sabía que Él no se quedaría allí sobre la cruz muerto, sino que resucitaría. Ahora, el Señor, luego de la resurrección, sube a los cielos a sentarse a la diestra de Dios Padre. No sabemos si esto lo sabía este hombre, no lo sabemos. Pero lo que sí sabía él era que el Señor habría de volver otra vez por su pueblo a reinar eternamente. Debió haber oído en algún momento de su vida impía acerca de las predicciones que el Señor en los evangelios hizo sobre su venida gloriosa al final de los tiempos. Y en estos momentos, cuando ha creído en Él, se aferra a esa promesa hasta el punto de que a pesar de que se encuentra cerca de la muerte, él no le va a pedir al Señor que lo libre de esta muerte física, como lo hizo el otro malhechor, sino que le pide una sola cosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nada más desea este hombre. Nada más. Y la idea de acordarse es, tenme en tu memoria, Señor. Tenme en consideración, Señor. Recuérdame para hacerme bien. Cuando llegue aquel día en el que ya tú vendrás a reinar eternamente, acuérdate de mí. Qué claridad tiene este hombre y qué confianza. Él está dando a entender con estas palabras que la muerte física no es el fin. ¿Por qué tanto temor a la muerte? La muerte física no es el final. Que el sufrimiento algún día acabará. Y que todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo vivirán para siempre a su lado. Esta es la vida que este hombre quiere. Donde pueda vivir para siempre con su Señor. Y como alguien diría, la petición que el malhechor arrepentido hizo en la cruz fue que Jesús lo resucitara y le concediera entrada a su reino glorioso. Y la respuesta del Señor a este hombre fue simplemente sorprendente.
lo que nos muestra que el Señor Jesús es un poderoso Salvador. Punto 3. Las promesas hechas. Las promesas hechas. Sin duda alguna, el Señor siempre le da a los suyos ante sus peticiones abundantemente más de lo que ellos piden o entienden. Y esto fue lo que pasó con el malhechor convertido en la cruz. Este hombre le hizo una petición al Señor y recibió de parte de él mucho más de lo que había pedido. Y miren qué respuesta. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También puedo decir, amén te digo, o en verdad te digo, o con toda seguridad te digo. Hermanos, ¿qué garantía le da el Señor a este hombre? ¿Qué garantía? Y noten lo muy cierto que es, que el Señor le da a los suyos infinitamente más de lo que piden o entienden. Porque mientras este hombre, hermanos, mientras este hombre está pidiendo una bendición para un futuro lejano, recuerden que él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Mientras él pide eso, que lo tengan en cuenta para el futuro, el Señor le da una promesa que pertenece a ese mismo día. Hoy. ¿Sí lo ven en el texto, hermanos? Y miren también que mientras él le pide al Señor que se acuerde de él, el Señor le hace la promesa de que sí se acordará de él. Pero además de eso le dice: estarás conmigo. ¿No lo ven? En mi inmediata presencia, cara a cara, va a ver este hombre al Señor. ¿Y dónde será eso? ¿Dónde será eso? Ese acontecimiento tan glorioso de ver al Señor, de estar en su presencia. ¿Dónde será? El texto dice claramente: en el paraíso, en el cielo mismo, que es la morada de Dios. Este es el mismo paraíso del que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, cuando dice que fue arrebatado al paraíso. El mismo del que habla Juan en Apocalipsis 2:7, cuando dice que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, el mismo paraíso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21. Allí, hermanos, en este lugar no habrá pecado, no habrá hipocresía, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que será un lugar de comunión perfecta y perpetua con Dios. Y es allí donde estará este hombre con el Señor, el lugar donde todo creyente tiene la plena seguridad de que estará algún día con Él. Todo. Así que, para una salvación tan grande, un poderoso Salvador. Y quiero recordarle a todo creyente que está hoy aquí que el propósito principal por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra no fue a sanar enfermos.
ni liberar a endemoniados, ni a alimentar multitudes milagrosamente, ni a calmar la tempestad. Eso no fue su propósito. Ni a sanar paralíticos, ni darle vista a los ciegos. Ese no fue su propósito principal. El propósito por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra fue a morir en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de su pueblo. Ese sí es el propósito principal. Él, siendo inocente, fue condenado y llevado a la cruz a morir como el peor de los pecadores para pagar la deuda que todo creyente tenía con Dios. ¿Se acuerdan de aquel himno? Oh, qué amor, qué inmenso amor. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Sí, fue por mí, murió Jesús en esa vergonzosa cruz. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a lo que hizo el Señor Jesús por nosotros los creyentes, tenemos la plena certeza de que algún día estaremos en el paraíso con Él. Gloria a Cristo. En la enseñanza de hoy vimos que el Señor Jesús estaba colgado en la cruz y tanto a su izquierda como a su derecha se encontraba un malhechor también crucificado. Cada uno de los malhechores se relacionó de forma distinta con el Señor. Uno era un blasfemo y el otro era un hombre arrepentido. Y la pregunta que les quiero hacer a todos ustedes que están aquí, a manera de aplicación, es: ¿de cuál de los dos eres tú? ¿De cuál de los dos eres tú? Si tú eres el blasfemo, tú rechazas al Señor y te burlas de Él. Para ti las cosas de Dios son insignificantes y no tienen ningún valor, porque menosprecias sus palabras, tienes en poco sus mandamientos y solo piensas en lo terrenal. Si tú eres el blasfemo, tú amas lo que Dios odia. Esto es el pecado que te tiene esclavo, el pecado con el cual lo ofendes a diario, el pecado por el cual vives todos los días luchando del lado del diablo en contra de Dios. Si tú eres del blasfemo, tú eres de lo que sigue la corriente de este mundo, que es contraria a Dios, y estás muerto en delitos y pecados. Si tú eres el blasfemo, eres un ciego espiritual, vives en tinieblas, estás bajo el poder del diablo y no tienes esperanza. Si tú eres el blasfemo y mueres en esta condición, te irás directo al infierno. Te condenarás eternamente y para siempre. Si tú eres el blasfemo, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué en Jesucristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que puedas ser salvo. Así que si tú eres el blasfemo, deja ya esta condición y ven arrepentido y humillado a los pies de Cristo. Ahora, si tú eres el que se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, tú eres un creyente que ama al Señor. Y para ti es un deleite conocer cada día su voluntad y obedecerla. Además de eso, vives apartado del pecado, lo odias y no lo practicas. Es por eso que para ti es una realidad que a diario vives en la llenura del Espíritu Santo, en la llenura de la palabra. Además, eres un santo de Dios y a diario te santificas. Si tú eres el que se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, servir a Dios para ti es un deleite. Y pondrás tus dones al servicio de Dios. No habrá esfuerzo alguno que tú no hagas por el Señor.
No serás flojo, ni perezoso, ni ocioso, ni andarás de allí para allá perdiendo el tiempo, ni siendo indiferente al llamado que Dios te hace para que sirvas. El Señor te ha dicho que vayas y prediques el evangelio. No seas rebelde a este llamado. Ves y predica el evangelio. Si tú eres el que se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona, ten misericordia, no odies, no resientas, no codicies, no mientas, no hagas acepción de personas, no difames. Glorifica a tu Señor a través del buen trato que le das a los demás. Y como dice Mateo capítulo 7 versículo 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y finalmente, si tú eres el que se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, confía en tu Señor y confía en sus palabras y ten presente que sea que estés sufriendo en estos momentos, o que estés enfermo, o que tengas muchas pruebas, o pareciera como si estas situaciones adversas no se fueran a acabar nunca, ten presente que tú tienes esperanza. Aún incluso si la muerte acecha, tú tienes esperanza y puedes cantar con toda confianza más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Canta con confianza eso. Si tú eres de este tipo de personas, puedes apropiarte de aquellas palabras del apóstol Pablo. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No lo dudes. No lo dudes. Así como el malhechor arrepentido está con el Señor, de igual manera, tú creyente también lo estarás. Así que no lo dudes. La victoria está segura. Gloria a Cristo. Oremos. Amado Padre y bendito Rey que estás en el cielo. Gracias, Señor. Gracias porque con un texto como el de hoy nos recuerdas que tú eres un poderoso Salvador, Señor. Ruego para que te continúes glorificando en nuestras vidas y vengas hoy, Señor, en estos momentos a traer salvación a los no arrepentidos. Gracias por todo, Señor. Gloria y alabanza sean dadas siempre a tu nombre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.